Grabar. Arrancamos. Súper. Esta semana vamos a complementar lo que revisamos el martes pasado, que eran los condicionales, con unos pequeños elementos extra, ¿no? No vamos a ver muchísima teoría nueva, sino analizar un par de funciones e intentar hacer como unas pruebitas para dejar lista como el inicio de la tarea que tenemos para esta semana 3. ¿Qué más, Dome? Hola, Javi. Bien. ¿Todo bien? Sí. Llegas tardazo, mija. Sí, es que no, es que aquí está lloviendo Acá y, también. y no sé por qué el internet se vuelve lento, por eso. Mm. A ver, vamos a revisar dos funciones. Estas son funciones que tienen ciertas lógicas matemáticas bastante simples de por medio. La una es map, es un mapping, ¿no es cierto? Es un mapeo, que lo que hace es transformar un rango de valores en otro distinto. Y por otro lado vamos a ver la función dist, que mide distancias. Para revisar esas dos funciones vamos a hacer vamos a revisar un par de casos. Y la otra cosa que vamos a ver de manera complementaria son funciones del mouse. Del mouse ya analizamos el movimiento en X y en Y. Pero además podemos utilizar funciones que nos ayuden a entender cuándo el mouse se mueve, cuándo es presionado y arrastrado, cuándo solamente es presionado. Entonces, a partir de estos, vamos a construir una cosa que va a ser como lo mismo que quede para ustedes de deber. Ustedes tienen que volverlo un poco más complejo, pero es en función de la muerte de Paint, ¿no es cierto? Todos crecieron con Paint, todos crecieron dibujando, ilustrando en Paint. ¿Quién no? ¿Quién no hizo una ilustración en Paint? Josué, el José nunca hizo El una Jos- ilustración en Paint. el Josu no, de una al Photoshop. Sí, De una al Photoshop, claro, sí se cacha que tiene ahí años de experiencia en Photoshop. Qué sarcasmo. Yo creé el programa de Photoshop. Ajá, vamos a crear ahora o sea, es que ahora en serio vamos a crear nuestros propios programas de ilustración, que básicamente es como toda la lógica que se esconde detrás del código creativo, ¿no? No necesitar, no esperar usar solamente las herramientas que ya están diseñadas, sino tener la capacidad de crear las tuyas eh, y de usarlas como quieras. Uy, el spoiler. Entonces vamos a hacer primero un ejercicio bastante sencillo con las cosas que ya cachamos. Entonces creamos nuestra función setup. Vamos a crear el canvas. Entonces, hagamos como una revisión adicional de qué es lo que pasa en cada una de las funciones. Entonces, en este momento, ¿no es cierto? Si es que nosotros ejecutamos, vamos a imprimir en nuestra consola la palabra iniciando y vamos a crear un canvas de 400 por 400 que no se va a ver porque no hay background, ¿no? La palabra iniciando, create, me está faltando aquí esto. Iniciando se ejecuta una sola vez, porque eso es lo que pasa dentro de la función setup, ¿no es cierto? La función setup ocurre una vez y no vuelve a pasar nunca. Entonces vamos a crear nuestra función draw. Y lo primero que vamos a hacer es imprimir la palabra ejecutando. ¿Cuántas veces se va a imprimir la palabra ejecutando? Una.
¿Mm? Una. ¿Quién apoya la teoría de la Majo? Muchas veces. No Muchas sé, o veces. una, Muchas veces. muchas veces. Se imprime 60 veces cada segundo. ¿Cierto? Aquí nos dice, hay 29 ejecutándose aquí hay 31, aquí hay 30, acá hay... Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Iniciando se imprime una sola vez y ejecutando se imprime 60 veces por segundo. Entonces vamos a crear un background que responda de manera, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a hacer un background que responda, porque podría ser 0, esto es la clásica, es negro, o podría ser 255. Vamos a crear un background que sea interactivo también. En este sentido, el background va a responder a la posición del mouse en X. Es decir, es 0 inicialmente, y mientras yo muevo el mouse va a pasar a ser 100, que es gris. Si muevo más va a ser 200. Mentira, 200 es por acá. Acá 255. Y ya después todo lo que va por encima de 155 sigue siendo blanco, ¿no? Y si regresamos es negro, vemos es blanco. Entonces, ¿cuál sería como el formato ideal para trabajar sobre este grade, o sea, este gradient, ¿no es cierto? Esta especie de gradient que estamos creando, este gradient interactivo. Que cuando llegue a la posición final, llegue a blanco. Y en la posición inicial sea totalmente negro. Capaz que la forma más fácil es decir, solo vamos a hacer de 255. Y ahí sí ya cumple todo, ¿no? 255, 0. Pero no es como necesariamente lo que nos interesa, sino más bien tener esta capacidad de jugar con los sistemas matemáticos que nos permitan hacer este cálculo. Entonces, podríamos hacer este cálculo de manera manual con una regla de 3. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la regla de 3? En la regla de 3 tenemos 3 valores. Y diríamos, si 255 es igual, 255 sería el color, ¿cierto? A 400, que son los píxeles con los que se crean. X es igual a ¿cuánto en la posición mouse X? Es como, podríamos hacer este cálculo y acuérdense que se multiplica este por este y se divide para este, ¿no? Eso es como la lógica de la regla de 3. Sin embargo, la lógica de la función map nos permite ejecutarlo de una manera automática. Entonces, para eso vamos a crear una nueva variable. Vamos a crear una nueva variable. La vamos a crear acá. Que sea nuestro background. La primera vez, el background va a ser igual a 0. Entonces, mi background inicialmente va a ser negro. Pero a partir de la primera vez que se ejecute la función draw, vamos a preguntar, ¿cierto? ¿Dónde está este mouse? Entonces vamos a asignar un nuevo valor a mi background. Y para eso voy a usar la función map. Podría ser mouse X, ¿no es cierto? Podríamos como nuevamente decir, ok, background es igual a mouse X y ocurriría el mismo proceso, solo que estamos declarando una variable en la que este valor termina siendo almacenado temporalmente para ser representado después en el background. Pero seguimos teniendo todavía el problema, ¿cierto? Llegamos a 255, ya se volvió blanco y de aquí en adelante no tenemos no tenemos como nada más, ¿no es cierto? Ya deja de ser interactivo, deja de ser divertido.
Entonces, para eso usamos la función map. Y vamos a decir, utiliza el mouse X, utiliza todos los valores que lleguen al mouse X. Y a este mouse X le van a llegar valores que se encuentran entre 0 y... ¿Cuáles son los valores que me aparecen en el mouse X? El más bajo es 0 y el más alto es el ancho de mi canvas. 400. 400 o width. Entonces así se vuelve inclusive responsive, digamos. Yo podría ponerle, pongamos 400 primero. Y quiero que transformes esto en, y voy a asignar como nuevamente un rango de valores, entre 0 y 255. Entonces cuando empiezo a ejecutar a través de la función map, mi background recibe los valores de mouse X, que van entre 0 y 400, y los transforma, hace esta regla de 3, los transforma en valores que van entre 0 y 255. Entonces, fíjense. El blanco más blanco está ahora en el filo, ¿no? Y el negro más negro en el otro origen. ¿Qué pasa si yo transformo aquí en 200? Ya no voy a llegar al blanco más blanco, ¿no? Entonces, por eso, mejor usar width. Y si es que uso width, llega al blanco y al negro. Y si me paso 400, otra vez, negro y blanco. ¿Qué tal? Fácil. Javi, ¿puedes compartirnos el link? Porque, no sé, a mí al principio nunca me funciona así. ¿Qué Y es? de ella que quiere ir ¿El map intentando. para qué servía? Para hacer regla de 3. Ah, ya. El map sirve para transformar un rango de valores en otro rango de valores. Hagamos otro ejemplo, ¿ya? Vamos a dibujar una elipse. Y esta elipse va a estar ubicada, ¿en dónde le ponemos? Pongamos la elipse, lo que siempre En la hemos mitad. hecho es poner en la mitad. Ajá. 5 por 25. Ahí está nuestra elipse. Y ahí podemos notar igual el cambio de los valores en la elipse. Vamos a hacer que cambie el color de relleno. Entonces, lo que haríamos, ¿cierto? La primera versión, vamos a utilizar mouse Y aquí. La primera versión que usamos fue directamente con los valores que llegan a través de la posición del mouse, en este caso en el eje de coordenadas de Y. Entonces empieza siendo negro. Hagamos la transformación por acá. Y se va transformando en blanco mientras yo desplazo mi mouse. Pero nuevamente tengo el mismo problema que me pasó antes. Llego aquí y ya es totalmente blanco. Y desde aquí hacia abajo no hay nada, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces vamos a crear una nueva variable que se llame relleno. Así que esta variable relleno inicialmente es igual a 0. Y en lugar de utilizar mouse Y, vamos a utilizar relleno. Claro, si es que le ejecutamos ahorita, no es interactiva para nada, ¿no? Es 0 siempre, porque no le hemos dado ninguna orden que implique una posibilidad de cambio. Entonces, acuérdense, map sirve para transformar rangos de valores. Y la estructura del map
es, ¿cuál es esta variable que va a generar los valores? ¿De dónde van a llegar? Puede ser el tiempo, ¿no? Podría ser el tiempo en lugar del mouse. Y lo que llega es el tiempo y decimos en un rango de... Vamos a hacer con tiempo primero, ya, y después nos vamos al mouse para completar el ejercicio. Entonces, digamos que aquí hay un generador. Y aquí hicimos el inicio y el fin del generador. ¿Desde dónde a dónde queremos que mida? Que en el caso del mouse es desde 0 hasta el ancho de mi canvas. En el caso de Y sería desde 0 hasta el alto de mi canvas. En el caso del tiempo, puede ser el transcurso en el que yo quiera que algo ocurra. Por ejemplo, en un segundo, desde 0 hasta 1000, si es que estoy midiendo milisegundos. Y después tengo que decir en qué quiero que se transforme. Entonces es el inicio del nuevo rango. Al fin del nuevo rango. Entonces vamos a mapear nuestro relleno. Entonces voy a decir relleno, que es mi variable, ahora va a ser igual a map. Y esta variable, dijimos, puede ser el tiempo, ¿no es cierto? Pongamos en frames. Frame count, el conteo de los frames. Y decidimos que pase entre 0 y 1000 y que lo transforme de 0 a 255. Eso significa que en un transcurso de 1000 frames, mi elipse va a pasar de negro a blanco. Y se va encendiendo, ¿no? Jabu, me confundí un poquito. En el frame count es para, obviamente, y le estás dando el generador de la forma. Y después le pusiste los valores de desde dónde va a iniciar, o sea, que inicia en 0 hasta 1000, que me imagino se pone blanco. Y de ahí el otro, ya me perdí. Aquí de 0 a 1000 estoy diciendo, estoy haciendo relación a cuáles son los valores que van a llegar al frame count. Mira, Sí. vamos a imprimir el frame count. Mientras esto pasa, los voy a dejar de imprimir ejecutando. Mira, estos son los valores que van llegando. Entonces, yo le digo, cuando llegue a 1000, va a ser igual a 255. Ya. Si es que yo bajo acá los valores y digo, quiero que esto pase en el frame, hasta el frame 100, va a ser mucho más rápida la transición, ¿no? Y cuando llega al frame 100, ya es totalmente blanco. Si es que por otro lado, mira, yo digo, solamente quiero que llegue hasta el gris. Puede decir, solo quiero que llegue hasta 150. Este va a ser el rango, el nuevo rango máximo que va a llegar a relleno. Entonces relleno se queda en gris 150 para siempre. O puedo también invertirlos, ¿no? Es decir, quiero que empiece en blanco y que termine en 0. Y hacer el fenómeno totalmente. De una. Entonces, en lugar de usar frame count, vamos a usar mouse Y de nuevo. Mouse Y. No va a contar entre 0 y 100, sino va a contar entre 0 y el alto. Y dejémoslo invertido. Perfecto, dejémoslo invertido. Entonces ahí está. Mientras yo desplazo, se vuelve gris.
y totalmente negro, ¿no? Si levanto el mouse, se vuelve blanco y por el otro lado se transforma el otro elemento. Entonces tenemos este juego interactivo entre los dos sistemas, que además está mapeado para que sea totalmente relacionado, ¿no? al ancho de nuestro elemento. ¿Cómo vamos hasta aquí? Con la función map. Bien. Facilita, ¿no? Facilita. Solo ahí tienes que ser, para la función map tienes que ser variables, ¿verdad? Ujú, ujú. O sea, verás, la verdad, tú podrías ahorrarte como un montón de pasos, ¿cierto? En lugar de decir, en lugar de crear como las variables, puedes copiar todo este código y pegar aquí adentro. Si no, vamos a prescindir de relleno y vamos a pegar todo el código map aquí adentro. Uy. Y esto sigue funcionando. Pero digamos que por orden es mucho más fácil crear una variable. Es mucho más ordenado, ¿no? Pero sí puedes prescindir de la variable realmente. Lo que sí, aquí vas a utilizar un generador que tiene que cambiar de alguna manera, porque si no cambia, no tiene sentido crearlo, ¿cierto? Si es que es una constante, no va a transformarse en un rango de valores a otro rango de valores. Entonces, el rango inicial, ¿cierto? La primera combinación son los valores que por defecto vamos a tomar en cuenta de nuestro generador. Vamos a medir el mouse entre estos dos puntos y lo vamos a transformar en estos otros valores. Entonces vamos a hacer una cosita más relacionada a este primer ejercicio. En lugar de tener la elipse ubicada en el centro, vamos a poner la elipse ubicada también en un sistema variable, en mouse X y en mouse Y. ¿Qué implica esto? Se va a mover. Se va a mover. Se va a mover mientras yo desplace mi mouse, ¿no? Entonces, esto ocurre, lo que está pasando, ¿no es cierto? Finalmente, es que cada vez que se ejecuta la función draw, pinta un background nuevo, identifica dónde está mi cursor y en mouse X y mouse Y me dibuja la elipse, ¿no? Nos da la ilusión de que nos está siguiendo, pero realmente lo que está pasando es que se van dibujando 60 frames constantemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Y cuál es como este punto de partida de nuestro trabajo? Acuérdense que setup ocurre una sola vez. En cambio, draw ocurre 60 veces por segundo. ¿Qué es lo que pasa si es que yo elimino mi background de la función draw y lo dibujo una sola vez en la función setup? Ay, esto es acá. Después de asignarle un valor a background, ¿no? Si no, no sabe qué es back. Ok, a ver, no lo voy a borrar, voy a duplicarlo. Lo voy a dejar comentado aquí. Vamos a decir, este background se dibuja varias veces
Y acá vamos a decir, este background se dibuja una sola vez. Entonces, antes teníamos la ilusión de que se movía, ¿no? Ahora entendemos que lo que pasa es que todos estos dibujos ocurren de manera simultánea. Que se va imprimiendo capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa. Y esto es la base del Paint y la base del Photoshop y la base de como todas las cosas que utilizamos, ¿no? Javo, una pregunta. ¿En qué parte le cambiaste el valor para que se vea así al momento de moverle al mouse? Esa parte me perdí. ¿En qué parte le cambié qué valor? ¿Le cambiaste el valor de back para que ya no se vea como movimiento y se imprima? ¿O le Le quitaste? llevé a background, le llevé desde la función draw a la función setup. Miren, si yo dejo de comentar mi background que está en draw, otra vez tengo esta ilusión de movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que perdí en el otro? Perdí que el background esté cambiando de color. Eso ya no tengo, ¿no? Porque el background se dibuja una sola vez de color negro y no vuelve a ocurrir. Sí, ya. Sí. Profe, perdón, ¿qué hizo para que regrese como el que estaba antes? Perdón. Solo le Background en la función draw. ¿Le comentas o le descomentas? Ah, Ok. ese es. Entonces ahí tienes Yo creí que en cambio le habías cambiado algún valor y dije, Igual. aquí tienes entonces, el fondo interactivo y aquí tienes la herramienta de dibujo. Por si acaso, comandos, ¿no es cierto? Comandos. Si es que aplastan command slash, comentan o descomentan el código. Pueden hacerlo igual como con bloques, ¿no? Todo este bloque, command. La otra, si es que no son muy ordenados y y de repente tienen como las cosas así o movidas, aplastan Shift Tab y creo que todo se organiza. Algo así. Pero sí, no sé. Hay que ser ordenados, hay que ser ordenados. Súper. ¿Qué le falta a nuestra herramienta de dibujo? Color. Color, sí puede ser color. Puede ser, ¿qué más? Era como borrar. Borrar. Empecemos por borrar. Empecemos por borrar. Y después en el otro ejercicio hacemos color. Borrar. Vamos a explorar esta función, es una nueva función, ¿cierto? Tenemos la función setup que ocurre una vez cuando se inicia. Tenemos la función draw que ocurre 60 veces cada segundo, como iteraciones. Vamos a crear la función mouse press que ocurre únicamente cuando presiono el mouse. ¿Qué es lo que deberíamos? Bueno, vamos aquí. Esto print, es decir, evento del mouse. Entonces esto se está dibujando. Miren, aquí decía iniciando, ejecutando, 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 ejecutando. Si presiono el mouse, evento del mouse. ¿Cierto? Presiono, evento del mouse. Presiono, evento del mouse. ¿Qué es lo que debería incluir? ¿Qué línea de código debería incluir aquí para que se borre todo? como que igual map, pero no sé, invertido o algo así. Ah, no, la de background, tal vez. Background.
Entonces digamos background en 0. Entonces estoy dibujando 0, estoy dibujando 0, ¿cierto? Podemos tener, vamos a hacer un poquito más delgada la línea para poder hacer cosas más chéveres. Sin stroke, ¿no? ¿Cuál era para quitarle el stroke? No stroke. No stroke. Entonces ahí ya pueden crear, empezar a generar sus autorretratos, dibujos de una sola línea. Y borrar. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Facilito? Esto es facilito. Más o menos. Procesándolo. Processing. Ahí voy a seguir dibujando hasta que ustedes terminen de procesar. Me avisan cuando ya procesen para empezar a hacer otro ejercicio. Pero igual miren lo que pasa, ¿no? O sea, ahorita nuestro frame rate es lo más rápido que tenemos. El frame rate más rápido que tiene es 60 frames por segundo. Sí podemos reducir el frame rate, pero no podemos aumentarlo. Entonces no podemos hacer líneas, sino solo cuando dibujamos lentito. Y aún así terminan teniendo como estas pequeñas... ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? No hay cómo cambiar los frames a que sea 10 por segundo, algo así, para que se quede la línea. O no hay cómo. Lo que pasa es que si hacemos 10 por segundo, ocurren menos frames. O sea, se vuelve frame rate, ¿no es cierto? Frame rate, pongamos 10 frames por segundo, se va a volver más lento. Entonces, aunque yo tengo que ir como muchísimo más lento para intentar hacer la línea. Pero si me muevo, Entonces, más ponemos 1, 200. un frame cada segundo. Mira. 200. Es que no me va a hacer caso. O sea, siguen siendo 60. Si ves en la consola, te sigue diciendo que se están imprimiendo 30 cada medio segundo. Pero cambiemos la forma, pues en lugar de que sea una elipse, hagamos una línea. ¿Se acuerdan cómo hacer líneas? Voy a crear uno nuevo. Y vamos a aprovechar para utilizar la función dist, que es distance. Entonces tenemos nuestro elemento. Vamos a mover de nuevo background hacia acá. Vamos a dar un color de stroke. Vamos al revés, ¿no es cierto? 255 y mi background 0. Súper. Y vamos a empezar a dibujar una línea. Entonces, para eso vamos, acuérdense, ¿no es cierto? La línea tiene dos conjuntos de coordenadas. En dónde inicia y hacia dónde va. Entonces, hagamos una línea que inicie en la mitad
y que se mueva hacia mi posición en X y hacia mi posición en Y. Entonces, otra vez estoy utilizando como otra lógica para dibujar a través de la posición del mouse, ¿no? Pero esto no es exactamente lo que queríamos. Vamos a revisar, y voy a ir a referencias mejor. Vamos a revisar que en las referencias de P5GS ustedes pueden encontrar 1000 cosas, ¿no? De las que ya hemos revisado y cosas que quedan por Sí. revisar. Java, por ejemplo, yo estaba revisando en las referencias la de rotar, porque quería como hacerle lo más parecido al del libro que nos enviaste para hacer la tarea de la semana 2, pero no pude, así solo me salía valores como de pi, así, y quería usar la función del anidado para hacer el giro en todo y que quede como que bien en la esfera, y no lo entendí porque más bien se ponía como que las elipses la tabla de trabajo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la rotación, la transformación y la escala forman partes de un sistema de matrices en processing, en P5. Entonces ya vamos a ir poco a poco. Creo que eso es en unas 2 semanas, cuando empecemos a cachar. Eso es un aviso igual que tengo que darles. Pero ya les doy al final. Pero vamos a llegar ya a eso como en un par de semanas. Alguien me acuerdo del aviso, ¿ya? Entonces, miren, esto es justo hacia dónde vamos. Esto es justo hacia dónde vamos. Vamos a identificar, ¿no es cierto? Acá en mouse tenemos mouse X y mouse Y. Pero también tenemos previous mouse X y previous mouse Y, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el mouse en la anterior iteración? En X y en Y. Vamos a reemplazar estos valores por pmouse en X por pmouse en Y. Y miren, empezamos a tener, a ver, vamos a llevar background, bueno, eso lo voy a comentar. Vamos a llevar el background a la función draw. Para entender qué está pasando. Background. Entonces tengo esta línea que se está dibujando entre la posición anterior en X y la posición anterior en Y. Está muy rápido. Hay que bajar el frame rate. Dejemos en 10 frames por segundo, ¿ya? Y es más fácil de entender. ¿Avanzan a verlo? Sí. Sí se ve. Bajemos un poquito más, pongámoslo en 5. Entonces ya tenemos aquí otro sistema de dibujo. Que dependiendo del frame rate puede ser una línea mucho más continua o una línea mucho más geométrica, ¿no? Oh, debería tener efectos de sonido para mis clases, porque como no dicen nada, están matándose ahí haciendo... Súper. Vamos a intentar variar algunas cosas, como el peso del stroke. ¿Cuál es el peso del stroke por defecto? 1. Ajá, 1. Veamos qué pasa si tenemos diferentes pesos del stroke. Todavía 5. Es como otra
otra calidad, ¿no es cierto?, dentro del trazo, es otra percepción. Ustedes cachan, pues, ustedes son diseñadores gráficos. Cambia totalmente el sentido de la representación, ¿no? Inclusive siendo como mucho más gruesa. Y no es que sea más tosco, sino en este caso en particular, fíjense cómo es, inclusive más tipo cartoon, ¿no? Pero en cambio, si es que lo dejamos por defecto, esta cosa más aguda, se la siente tal vez más técnica. Pero hagamos que vaya cambiando. Hagamos que vaya cambiando. Una opción, ¿cierto? Sería, yo qué sé, cambiemos en función de mouse X. Va a ser como hiper raro, ¿no? Esto es claro, no tiene como ningún sentido. ¿Cómo hubiéramos hecho a través de la función map? Vamos a evitarnos la construcción de la variable y vamos a poner aquí map. Mouse X. ¿Desde dónde va mouse X? Desde el 0 hasta el ancho. Y queremos que se transforme entre 0 y 10, pongámosle máximo para que no sea demasiado, bueno, pongámosle un poquito más. 30 ya, medio exagerados por tema. Entonces, si nos vamos del extremo, se vuelve gruesa, y si regresamos de acá, se vuelve delgada. Igual hacerlo un poco más orgánico. Ujú. ¿Qué se te ocurre, Nico? No sé. A ver, vamos a llegar a otro lugar. Igual este no es el lugar que quería llegar. O sea, partimos de map solo para reforzar el concepto que utilizamos, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear una variable que se llame weight, peso, ¿no? Entonces, hay que crear weight existe, weight es igual a 0. Ay, no, muy poco, a 1. ¿Ya? Entonces es 1 aquí siempre. Pero acá tenemos que empezar a transformarlo. Y para eso vamos a utilizar esta función dist, que es distancia. Entonces hagamos otra vez en función de lo que ya conocíamos. Vamos a hacer en función de, hagamos en función del punto 0, 0, ¿cierto? De este extremo a la posición del mouse en X y de Y. Dependiendo de la posición que tenga en X, estas son coordenadas, ¿no? Son dos coordenadas que entran. De la posición en Y. Mientras más lejos esté, es que no he aplicado. No le he aplicado nada. Perdón. Weight es igual a la distancia. Entonces, tiene la misma, empieza a pasar lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo en lugar de utilizar mouse X y mouse, perdón, 0 y 0, utilizo otra vez previous mouse en Y y previous mouse en X? Empiezo a tener esta línea que si es que yo voy despacito, es súper sencilla. Y mientras yo avanzo, aumento un montón. Capaz es demasiado, hagámosle peso sobre 10. Entonces, si yo me empiezo a mover rápido, aumenta el grosor. Si yo voy despacio. ¿Por qué no es tan orgánica, Nico? Porque porque el frame rate está en 5. Si le pasamos a 60, es mucho más orgánica, ¿no? Si dejamos de modificar el valor del stroke weight, esta es una línea mucho más orgánica. Pero ahora queremos cachar qué es lo que pasa con esta función de distancia.
Vamos a bajar otra vez el frame rate a 10. Ya. Hagamos otra vez un último ejercicio con nuestra función mouse press. Ya, dos cosas vamos a hacer. Vamos a cambiar el color del stroke. Sí, va a ser un número random entre 0 y 255. Y lo vamos a hacer RGB. Entonces, lo cambio y lo vuelvo a cambiar. Cada vez que yo presione el mouse, el color de mi stroke va a cambiar. Capaz es muy bajo entre 0. Pongámosle entre 150 para que sean todos colores encendidos. Si yo presiono el mouse, cambia. Presiono y cambia otra vez de color. Presiono y cambia. Pero esto también significa que podemos volver a la lógica de los botones, ¿no? Eso es como la última cosa que vamos a hacer. Que el delay les va a servir full para entender. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, Sí, bien. súper. A ver, vamos a crear digamos, una especie de botón, ¿no? Vamos a crear una especie de botón y este es un rectángulo. Yo le podría poner que empiece en X en el 0 y en Y en el 380 y que vaya, ¿no es cierto? Va a empezar como aquí, más o menos, y que vaya hasta el ancho total. Ah, estas son dimensiones. 40 por 20, perdón. ¿Cierto? Tengo ahí abajo mi rectángulo. Ah, pero este debería ser no stroke. Ajá. Bueno, a ver, después resolvemos esto. Leganita nos vamos a complicar ahorita. Tengo ahí mi rectángulo que se está dibujando. También está cambiando. ¿Vieron? Lo que pasa es que también está cambiando el stroke de mi rectángulo mientras termino de mover esto. Pero no pasa nada ya. Para efecto de lo que vamos a hacer. Chistoso cómo cambia. ¿Cómo haría yo para que cambie el color solamente si es que presiono aquí abajo? Vamos a decir mouse pressed. Pero el color solamente va a cambiar si mouse Y es mayor a 380. Entonces, dentro de la función mouse press, yo voy a meter un condicional. Y voy a decir, ok, cada vez que presiones el mouse, me vas a decir evento del mouse. Pero, si además de que está presionado el evento del mouse en Y es mayor a 380, o sea, mi cursor está por acá. Vamos a
Vamos a imprimir algo. Vamos a decir mouse Y mayor a 380. Entonces, si presiono acá, me dice evento del mouse. Pero si presiono acá abajo, me dice evento del mouse y también me dice mouse Y es mayor a 380. Entonces yo puedo definir que el cambio de color solamente pase aquí adentro. Entonces si es que yo doy clic y estoy dando full clics ahorita, no cambia de color a menos de que dé clic en un lugar en determinado, que es esta especie de botón. Entonces, podemos combinar esta idea de los condicionales también con la ubicación de estas especies de botones, ¿no? Entonces, puede ser que si llego acá, cambio la tinta de mi mouse. Si le doy clic por acá, cambia la forma y en lugar de que sea una línea, es una elipse. Si le doy clic por acá, dibujo con triángulos. Si le doy clic por acá, todo se vuelve negro otra vez. Combinando nuevamente como estos sistemas de lo que pensamos a través de los condicionales y de la función del mouse. Súper. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? El print nunca es obligatorio, ¿verdad? No, no, no. Solamente Solo es para, ajá. nos permite entender qué es lo que está pasando, qué estamos activando, qué funciona y qué no funciona. Perfecto. Ya, pues entonces el deber. El deber. ¿De la semana 3 o de la 4 ya? El deber de la semana 3 se entrega en la semana 4. Ya, listo. Desacabo. Perdón, estoy acabando de comer, ya prendo cámara. Vamos a hacer nuestro propio Paint. Este es un Paint Do It Yourself. Vamos a crear nuestra propia herramienta de dibujo que debe tener 3 pinceles distintos y la opción de borrar. Ustedes cojan, ¿no es cierto? Por pinceles, digamos, es como un campo gigantesco de qué es lo que quieren que pase cada vez que cambian de alguna manera, con algún sistema de interacción. Al menos uso de 3 condicionales, responder al movimiento del clic del mouse, utilizar las funciones de la distancia y del mapeo, y los 4 puntos de regalo, que son comentar el código y que el código se ejecute sin errores. Mentira, no es regalo. Que el código se ejecute sin errores es difícil, sobre todo cuando uno empieza. Y comentar el código es súper importante, ¿no? Comentar el código es súper importante. Y aquí me puse, por ejemplo. ¿Qué más o menos ponemos en los comentarios? Yo puse el anterior, no quiero ni decir. No lo haga, compa. O sea, por un lado, ¿no es cierto? Lo que hacemos en los comentarios es definir qué estamos creando. Explicar qué es qué. Acuérdense, los comentarios sirven para 2 cosas. Una, cuando nosotros mismos regresamos a ver nuestro código después de algún tiempo, muchas veces puede volverse como medio difícil de leer. Entonces nos ponemos notas para nosotros. Entonces, aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? En este caso, que utilizamos weight y stroke. Entonces creamos la variable weight para modificar el ancho del stroke. Cambia en función de la distancia del previous mouse en X y en Y.
Esta es una. La que yo hago, especialmente para la clase, es tener como estas pequeñas ayudas, ¿no es cierto? Que nos ayudan a entender. Dist mide la distancia entre dos coordenadas. Y esta es la sintaxis. Primera en X, primera en Y, segunda en X y segunda en Y. ¿Qué estamos haciendo acá? Dibujamos una línea que inicia en la posición del mouse, en la posición que sería previa del mouse hasta la posición actual. Más o menos, ¿no? Son guías para que nosotros podamos volver a ver. Y después la otra cosa que pasa, que es importante, interesante, nosotros lo conversamos en la primera clase. No solamente pasa con processing, pero es súper importante el processing. Pero es algo que pasa muchísimo en relación al mundo del código, ¿no? Que es trabajar dentro de comunidades. Entonces nosotros trabajamos dentro de comunidades en las que estamos como muy dispuestos a socializar información y socializar contenido. Si ustedes entran a Open Processing, pueden encontrar un montón de cosas que se han hecho. GitHub, ¿se acuerdan que utilizábamos GitHub? GitHub también tiene como la misma lógica. Y comentábamos también cuando... es que nosotros no vimos HTML con ustedes. O sea, con la Andre, con el Emilio, con el Alex, tal vez. Pero si quieren ir al código, pueden encontrar información clave a veces, ¿no? Que nos puede ayudar a entender algunas cosas. Claro, esto está escrito, no, esto no está escrito para processing, esto está escrito para P5, creo. Entonces, si copian esto y crean un nuevo archivo, tienen como todo, ¿no? Claro que sí, es como importante ir entendiendo. Para entender este código es importante entender objetos, clases y métodos y entender un poco de física aplicada. Física cuántica para resolver ese ejercicio. Física aplicada es súper básico. Es súper básico, pero en el código se ve complejo, pero no es tan complejo. Sí vamos a llegar también como a este tipo de cosas. Uh-huh. Ajá, ya sé que me olvidé. Me olvidé de grabar y de compartirles este. Producción de nuevos medios, lección 6, función distance. Grabar, compartir. Entonces, claro, son comunidades que están súper abiertas a compartir información.
Entonces, cuando tú te encuentres con el código de otra persona, si es que es un código que está comentado, es mucho más fácil también entender y editar. Si es que solamente es como todo el código copiado y pegado, es más difícil ir como entendiendo como cada cosa una por una, ¿no? A ver, como nuevamente, en relación a este Paint Do It Yourself, yo imagino que ustedes revisaron este caso con el Javier. Este caso creo que revisaron con el Javier en identidad de Olo, ¿no? Olo diseña... Es una marca que se cambia, que se va cambiando como, no ujú, sé. ajá, tiene como esta lógica de marcas dinámicas, pero además estos manes crean una aplicación que ahorita mismo creo que no está funcionando y puede tener que ver con que Flash ya no opere en los navegadores, Porque está lloviendo, cacho. pero tú tienes como la capacidad de dibujar sobre, en este caso sobre una representación de una tablet, pero también tenías como aplicaciones en las que dibujabas y hacías como estos sistemas basados en la construcción de la marca y la podías transformar, ¿no? Entonces, inicialmente mi propuesta tenía que ver con eso, pero está como un poco desconectada de las cosas que están haciendo ahorita en taller y de las cosas que están ahorita siendo en seminario, ¿no? No es como que tengan un sistema de identidad, ni una marca, ni algo como definido, o sí. No, no. No todavía. Entonces, yo creo que puede ser muchísimo más libre. Hagan como sus paints en función de lo que quieran. Javi, Dime, Ale. Javi, tengo una pregunta. Siempre que hago cualquier código me parecen, no sé, no sé si son errores de mi Wi-Fi, pero siempre me parece lo mismo. De uno de la función de create element, ¿qué cosa? Te olvidas de poner punto y coma, Alex. Yo ya revisé tus códigos. Sí, pero hay uno que se llama uno de create element, que es, dice que estoy usando el nombre de esa variable y que tengo que cambiar, pero nunca tengo una variable con ese nombre. Y te está ¿Puedo pasando. compartir la pantalla? Sí, claro. Ya, gracias. Estos dos de aquí, no sé si son errores, pero siempre me parecen. Ajá. Verás, lo que te recomiendo ahí primero, ¿no es cierto? Lo que te está hablando es de cómo estás usando las variables. Ya. Entonces, la variable eh, empieza declarándola con let en lugar de con var. Y después del momento en el que crees la variable, no le dejes en la función draw, sino lleva tu variable w fuera de la función draw. Convierte en una variable global. Arriba al principio, ¿no es cierto? Ya. Ahí pon tu w es igual a 0. Ahí el puntico. Ajá, y sácala de ahí. Creo que no. Mm, Y este de acá abajo. ujú. No sé. Siempre me parecen los mismos, ya no sé. No sé qué estás Menos haciendo. empieza a veces un trabajo y ya me parece. Ajá. Después la otra cosa, mira que estás como trabajando sobre el archivo que presentaste, Alex. Ay. O sea, o sea, es una copia, solo copié y pegué y ya. Y ya. Y después, si quieres, compárteme este código para que lo revise. Es más fácil que lo revise como yo en mi compu y después Ya, ok. puede ser. Súper. Entonces, empecemos a trabajar sobre este proyecto. Igual, nuevamente, ¿no es cierto? Estos contenidos están en relación
a la sesión 3, tutoriales de Cadence, igual en C, y además están incluidos tutoriales, especialmente de Coding Train, vinculados al uso del mouse, en donde también podemos profundizar otras acciones. Vieron que no solamente mouse press, ¿no es cierto? Podemos usar drag, podemos usar click, podemos usar, que son diferentes cosas. Acuérdense la diferencia entre el click y el press, ¿no? Súper. Ya, avancemos entonces. Nos quedan todavía unos minutos, nos quedan unos 40 minutos en donde podemos seguir desarrollando parte del trabajo. Y avísenme si es que empiezan a tener como dudas, conflictos.